En los años finales del siglo VI, cuando la dinastía Sui consolidaba su dominio sobre una China reunificada después de siglos de división, el emperador Yang contempló hacia el norte a través del río Yalu, con ojos que ardían con ambición imperial. El año era 598, y el Reino Medio no había conocido tal unidad desde la caída de los Han 4 siglos antes. Sin embargo, por todos sus vastos dominios que se extendían desde el mar de la China meridional hasta el desierto de Gobi, una espina permanecía clavada en el costado del dragón, el desafiante reino de Goguryeo, encaramado como una fortaleza de hierro a través de la península coreana y el sur de Manchuria. Yang no era un hombre dado a medias tintas. Nacido Yang Wang, segundo hijo del emperador Wen, quien había forjado los Sui de las cenizas de la división, poseía el cálculo despiadado de un conquistador envuelto en las túnicas de seda del refinamiento cultivado. Sus cronistas de la corte más tarde lo pintarían como un monstruo, un tirano cuya megalomanía derribó el mandato celestial. Pero en esos primeros años de su reinado, apareció ante muchos como el arquitecto de una nueva era dorada. El Gran Canal, esa maravilla de la ambición ingenieril, serpenteaba a través de su imperio como un testamento concreto a su visión. Una autopista líquida que uniría su reino con lazos de comercio y control. Sin embargo, aun cuando millones de campesinos murieron construyendo su obra maestra acuática, la mirada de Yang permanecía fija en ese reino norteño obstinado que se atrevía a existir más allá de su dominio. Goguryeo no era una mera jefatura bárbara para ser barrida por decreto imperial. Durante más de 6 siglos, este reino coreano había labrado su existencia en las montañas ásperas y valles fluviales del norte, sus guerreros endurecidos por la guerra constante contra el expansionismo chino y los saqueadores nómadas de las estepas. Bajo el rey Jeongyang, Goguryeo había alcanzado el cenit de su poder, controlando territorio que se extendía desde el río Taedong en el sur hasta el río Songhua en el norte. Un reino que abarcaba gran parte de la actual Corea del Norte y porciones significativas de Manchuria. Su capital en Pyongyang se erguía como símbolo de la independencia coreana, sus muros masivos y posición estratégica haciéndola parecer inexpugnable a los ojos chinos. Pero era más que ambición territorial lo que impulsaba a Yang hacia su obsesión fatal. La misma existencia de un Goguryeo independiente representaba una herida abierta en la cosmovisión china, un desafío fundamental al concepto de Tianxia, la noción de que todas las tierras bajo el cielo debían lealtad al Hijo del Cielo. ¿Cómo podía Yang reclamar gobernar un imperio verdaderamente unificado cuando una porción significativa de lo que los chinos consideraban su esfera legítima permanecía más allá de su alcance? Además, Goguryeo controlaba las rutas comerciales vitales que conectaban China con los mercados lucrativos de Manchuria y los reinos marítimos más allá. Seda, pieles, metales preciosos y bienes exóticos fluían a través del territorio de Goguryeo, enriqueciendo las arcas coreanas mientras los comerciantes chinos pagaban tributo por el paso seguro. Los primeros susurros de guerra comenzaron en las cámaras del Consejo Imperial, donde los asesores de Yang pintaron cuadros vívidos de la riqueza y ventajas estratégicas que fluirían de la conquista de Goguryeo. El general Yang Su, el comandante militar más confiable del emperador, habló de la supuesta debilidad del reino, sus fuerzas dispersas a través de una frontera demasiado amplia, su pueblo supuestamente anhelando el gobierno ilustrado de la civilización china. Los informes de inteligencia, filtrados a través de capas de optimismo cortesano y pensamiento deseoso imperial, sugerían que las defensas de Goguryeo se estaban desmoronando, que una campaña rápida podría derribar todo el reino con esfuerzo mínimo. Sin embargo, había voces de cautela, aunque hablaban en susurros que se hacían más débiles con cada mes que pasaba. El consejero anciano Gao Jeong, héroe de las guerras de reunificación, advirtió que las montañas y ríos de Corea formaban fortificaciones naturales que habían tragado ejércitos chinos antes. El terreno mismo era traicionero, valles estrechos donde la caballería no podía maniobrar, ríos rápidos que podían convertirse en torrentes con las lluvias primaverales, y pasos montañosos donde unos pocos cientos de defensores podían detener a miles. Más ominosamente recordó a la corte la pesadilla logística que inevitablemente se desplegaría. Alimentar un ejército lo suficientemente grande para conquistar Goguryeo a través de cientos de millas de territorio hostil requeriría líneas de suministro que se extenderían más largas que cualquiera que los chinos hubieran intentado mantener jamás. Pero la mente de Yang ya estaba decidida, y en el sistema imperial, la voluntad del emperador se convertía en ley cósmica. La maquinaria de guerra comenzó su molienda inexorable en la primavera de 598, cuando las órdenes de conscripción fluyeron desde la capital como una plaga. Desde los arrozales del sur hasta los campos de trigo del norte,
Los jóvenes fueron arrancados de sus familias y arreados a campos de entrenamiento. Los afortunados servirían como infantería, portando lanzas y escudos en las grandes falanges que habían dominado la guerra china durante siglos. Otros se unirían al cuerpo de ingenieros, encargados de construir los puentes y máquinas de asedio que, en teoría, abrirían las fortificaciones de Goguryeo. La mayoría desafortunada serviría como trabajadores, animales de carga humanos cuyo trabajo era cargar las montañas de grano, armas y suministros que un ejército masivo devoraría. La escala de movilización no tenía precedentes en la historia china. Los registros de la corte, preservados a pesar del eventual colapso de la dinastía, hablan de más de 300.000 tropas de combate reunidas para la primera invasión, apoyadas por 200.000 trabajadores y seguidores del campo adicionales. Para poner esto en perspectiva, toda la población de Chang'an, la capital Sui y una de las ciudades más grandes del mundo, apenas contaba con 400.000 almas. Yang esencialmente estaba movilizando un ejército más grande que su propia ciudad capital, una empresa logística que habría desafiado incluso al Imperio Romano en su apogeo. Los preparativos consumieron la mejor parte de un año, mientras los intendentes luchaban por acumular las cantidades asombrosas de suministros requeridos. Las estimaciones conservadoras sugieren que cada soldado necesitaba al menos 2 libras de grano por día, lo que significa que el ejército consumiría más de 500.000 de libras de comida diariamente, sin contar el forraje requerido para decenas de miles de caballos, bueyes y mulas. Las armas tenían que ser forjadas en cantidades que despojaron las reservas de hierro del imperio, mientras los talleres textiles trabajaron las 24 horas para producir tiendas, ropa y los innumerables otros artículos que un ejército requería. El Gran Canal, el orgullo y gozo de Yang, gimió bajo el peso de las barcazas de suministro que transportaban arroz desde el sur y mijo desde el norte hacia las áreas de concentración cerca de la frontera coreana. Sin embargo, aun cuando esta poderosa máquina de guerra tomaba forma, signos ominosos comenzaron a multiplicarse como nubes de tormenta en el horizonte. Las lluvias primaverales de 598 llegaron temprano y con furia inusual, convirtiendo los caminos en lodazales e inundando los depósitos de suministro a lo largo de la ruta del ejército. Lo que debería haber sido una marcha rápida a la frontera, se convirtió en una lucha agotadora a través de barro hasta las rodillas, con trenes de vagones atascándose y preciosos suministros echándose a perder bajo la lluvia constante. Caballos y bueyes murieron por miles, ya sea por enfermedad o simple agotamiento, forzando a los soldados a cargar cargas destinadas a animales de carga. Más aterrador aún era el enemigo invisible que comenzó a acechar las filas chinas, la enfermedad epidémica. Los ejércitos medievales eran criaderos para toda forma de plaga y pestilencia conocida por la humanidad, y la fuerza Sui no fue excepción. La disentería se extendió por los campamentos como fuego, dejando a los hombres debilitados y desmoralizados incluso antes de encontrar al enemigo. El tifus, portado por piojos que prosperaron en las condiciones superpobladas e insalubres, reclamó víctimas con eficiencia despiadada. Los médicos del ejército, entrenados en la medicina teórica de textos clásicos, se mostraron indefensos contra la realidad práctica del sufrimiento masivo. Pero quizás lo más devastador de todo fue la creciente realización entre los soldados comunes de que marchaban hacia una muerte casi segura por una causa que apenas entendían. Estos no eran guerreros profesionales impulsados por orgullo marcial o mercenarios motivados por la promesa de botín. Eran granjeros y artesanos arrancados de sus familias, arrojados junto con extraños y ordenados a conquistar una tierra que conocían solo a través de rumores temibles. La deserción se convirtió en un problema constante, con unidades enteras desvaneciéndose en la noche como niebla matutina. El castigo por deserción era la muerte, pero muchos hombres calcularon que una ejecución rápida era preferible a la lenta agonía de enfermedad e inanición que les esperaba en Corea. Cuando el ejército chino maltrecho finalmente se acercó al río Yalu en el otoño tardío de 598, tenía poca semejanza con la fuerza magnífica que había partido de la capital meses antes. La enfermedad y la deserción habían reducido su fuerza efectiva en quizás 1/3, mientras la lucha constante contra los elementos había minado la moral incluso de los soldados más dedicados. Las líneas de suministro se extendían cientos de millas a través de territorio hostil, vulnerables a la intercepción por incursores de Goguryeo que habían estado observando los preparativos chinos con alarma creciente. El rey Yeongjang de Goguryeo no era un observador pasivo de estos desarrollos. Sus espías y exploradores habían estado rastreando el acercamiento del ejército chino durante meses, enviando informes detallados de su composición, condición y, más importante, sus vulnerabilidades.
A diferencia de su contraparte china, Jeonjang entendía que esta no era una guerra que pudiera ganarse a través de batallas campales y gestos grandiosos. La fortaleza de Goguryeo no yacía en ejércitos masivos, sino en conocimiento superior del terreno, la lealtad feroz de su pueblo y las ventajas defensivas atemporales disfrutadas por aquellos que luchan por su patria. La estrategia de Goguryeo era elegantemente simple en concepto pero devastadoramente efectiva en ejecución. En lugar de encontrar a los chinos en batalla abierta donde los números superiores podrían contar, las fuerzas coreanas se involucrarían en lo que los teóricos militares modernos reconocerían como guerra asimétrica clásica. Unidades pequeñas y altamente móviles hostigarían las líneas de suministro chinas, apareciendo súbitamente desde senderos montañosos ocultos para golpear trenes de vagones vulnerables antes de desvanecerse de vuelta al paisaje como fantasmas. Las posiciones fortificadas serían defendidas solo mientras pudieran infligir bajas máximas a los atacantes antes de ser abandonadas por la siguiente posición preparada. Cada cruce de río, cada paso montañoso, cada aldea exigiría su precio en sangre china. Cuando el invierno se asentó sobre las tierras fronterizas como una manta de hielo y nieve, la verdadera magnitud de la locura de Yang comenzó a revelarse. El ejército chino, diseñado para conquista rápida, se encontró atrapado en una guerra de desgaste para la cual estaba completamente desprevenido. Las líneas de suministro que apenas habían funcionado en buen tiempo colapsaron completamente bajo el peso de las tormentas invernales. La congelación reclamó más víctimas que las flechas enemigas, mientras el estrés constante de los ataques de guerrilla dejó a los supervivientes nerviosos y desmoralizados. El golpe final vino no de las lanzas de Goguryeo, sino de la aritmética simple de la logística. Para principios de 599, se hizo claro que el ejército estaba consumiendo suministros mucho más rápido de lo que podían ser reemplazados. Las alternativas eran duras: retirarse inmediatamente y preservar lo que quedaba de la fuerza, o continuar la campaña y arriesgar la destrucción completa del ejército a través de inanición y exposición. Incluso Yang, por toda su arrogancia imperial, no podía ignorar los informes que inundaban de vuelta desde sus comandantes en el campo. La retirada fue una pesadilla que perseguiría la planificación militar china por generaciones. Lo que había sido una retirada organizada rápidamente se convirtió en una derrota cuando la disciplina colapsó y las unidades se desintegraron. Las fuerzas de Goguryeo, sintiendo debilidad, presionaron sus ataques con vigor renovado, convirtiendo la retirada china en una batalla corriente que se extendió a través de cientos de millas de páramo congelado. Miles de soldados chinos simplemente desaparecieron en las montañas coreanas, su destino desconocido pero fácilmente imaginado. Cuando los restos del gran ejército finalmente tropezaron de vuelta a través de la frontera china en la primavera de 599, dieron testimonio de uno de los desastres militares más completos en la historia china. De los 500,000 de hombres que habían marchado al norte con tal confianza apenas un año antes, menos de la mitad regresó. Los supervivientes eran hombres quebrados física y espiritualmente destrozados por su calvario, sus historias de montañas coreanas y guerreros de Goguryeo extendiendo terror a través de las filas chinas. Sin embargo, quizás el aspecto más trágico de esta primera campaña fue que representó solo el comienzo de la obsesión de Yang, no su fin. El emperador, en lugar de aprender de la catástrofe, se volvió aún más determinado a vindicar su visión a través de la fuerza de las armas. En el palacio imperial, mientras los cortesanos susurraban detrás de pantallas de seda y los eunucos conspiraban en corredores ensombrecidos, los planes ya estaban tomando forma para un asalto aún más masivo en el reino obstinado que se había atrevido a humillar al Hijo del Cielo. El escenario estaba preparado para una escalada que finalmente consumiría no solo ejércitos, sino dinastías enteras, un conflicto cuyas reverberaciones remodelarían el paisaje político de Asia Oriental por siglos venideros. El dragón había probado la derrota, y su ira sacudiría los cimientos del cielo mismo. La humillación de 598 debería haber sido una lección aleccionadora, una advertencia divina de que incluso el Hijo del Cielo debe inclinarse ante las leyes inmutables de la geografía y la logística. Pero el emperador Yang poseía la ceguera particular que aflige a aquellos nacidos para el poder absoluto, la incapacidad de concebir que el universo podría no doblarse ante su voluntad. En las secuelas del primer desastre, mientras los supervivientes quebrados se tambaleaban de vuelta a sus aldeas, portando relatos de montañas coreanas que tragaban ejércitos e inviernos que congelaban las almas de los hombres en sus cuerpos, Yang se retiró a los salones de mármol de su palacio y comenzó a soñar con una venganza aún más magnífica.
Los años entre 599 y 612 fueron un sueño febril de preparación, mientras el emperador movilizaba los recursos de su vasto imperio para lo que él visualizaba como la solución final al problema de Goguryeo. Esta no sería meramente otra campaña. Sería una demostración del poder chino tan abrumadora, tan absoluta, que echaría a través de las edades como prueba del mandato divino del Reino Medio. Los astrónomos de la corte de Yang, esos maestros de la adulación disfrazados como erudición, proclamaron que las estrellas mismas se habían alineado para favorecer la gran empresa del emperador. Los augurios eran unánimes. El cielo había decretado que el problemático reino norteño debía caer. Sin embargo, aun cuando Yang se entregaba a estas fantasías grandiosas, las mecánicas prácticas de su obsesión estaban consumiendo la dinastía Sui como un cáncer. La demanda del emperador por un ejército de tamaño sin precedentes requería movilización en una escala que desafiaba la comprensión. Desde cada rincón del imperio, hombres fueron arrancados de sus campos y talleres, sus familias dejadas a enfrentar la inanición mientras servían la ambición del emperador. Los avisos de conscripción cayeron como nieve a través de las provincias, cada uno una sentencia de muerte para hogares ya empujados al punto de quiebre por la tributación imperial y las demandas interminables de proyectos de obras públicas. Los números, cuando fueron finalmente contabilizados por la burocracia imperial, asombran la creencia incluso por los estándares de la hipérbole china. Más de 1.13 millones de tropas de combate marcharían bajo las banderas imperiales, apoyadas por 600.000 trabajadores, ingenieros y seguidores del campo adicionales. Para poner esta cifra astronómica en perspectiva, Yang estaba movilizando una fuerza más grande que toda la población de la mayoría de los reinos contemporáneos. La logística sola representaba un desafío que habría desalentado a Alejandro Magno o Julio César. Alimentar, vestir y mover casi 2 millones de hombres a través de cientos de millas de territorio hostil. La obsesión del emperador con la supremacía numérica se extendía a cada aspecto de la campaña. Sus generales, compitiendo por el favor imperial, propusieron esquemas cada vez más elaborados para transportar suministros y refuerzos. El Gran Canal, ese monumento a la ambición ingenieril de Yang, serviría como la arteria primaria para mover grano desde el sur fértil hasta las áreas de concentración en el norte. Cientos de miles de botes y barcazas fueron requisicionados, sus tripulaciones civiles presionadas al servicio imperial quisieran o no. El canal mismo gimió bajo esta carga sin precedentes, mientras atascos de tráfico que duraban días crearon cuellos de botella que retrasaron suministros cruciales. Pero no era meramente la escala de la empresa lo que la hacía tan peligrosa, era la desconexión fundamental entre la ambición imperial y la realidad práctica. Yang y sus cortesanos, aislados por el lujo y la adulación de las duras verdades de la logística, genuinamente creían que sus números superiores simplemente abrumarían cualquier resistencia. Visualizaban vastas columnas chinas barriendo a través de la península coreana como una marea imparable, apartando a los defensores de Goguryeo a través de pura masa, la posibilidad de que el tamaño mismo pudiera convertirse en una debilidad, que un ejército de 1 millón de hombres pudiera resultar menos efectivo que una fuerza más pequeña y manejable, nunca pareció ocurrírseles. Los preparativos consumieron casi una década, mientras la maquinaria imperial molía a través de la tarea imposible de equipar y organizar esta vasta hueste. Los herreros de armas trabajaron las 24 horas, sus hornos brillando como estrellas caídas en la oscuridad, mientras forjaban los millones de puntas de lanza, cabezas de flecha y hojas de espada que armarían las legiones de Yang. Los talleres textiles del imperio operaron a máxima capacidad, produciendo los innumerables uniformes, tiendas y estandartes que vestirían y albergarían al ejército. Incluso las tesorerías imperiales, hinchadas con décadas de tributación y tributo, comenzaron a mostrar signos de tensión mientras los costos se montaron más allá de toda experiencia previa. Mientras tanto, al otro lado del río Yalu, el rey Yeongjang y sus generales observaron estos preparativos con una mezcla de alarma y satisfacción sombría. La red de inteligencia de Goguryeo, afinada por siglos de supervivencia contra la agresión china, proporcionó informes detallados de los esfuerzos de movilización de Yang. Espías coreanos, disfrazados como comerciantes y peregrinos, se movieron libremente a través de territorios chinos, notando las ubicaciones de depósitos de suministro, las condiciones de caminos y puentes y, más importante, el descontento creciente entre la población china mientras las demandas del emperador se volvían cada vez más onerosas. Yeongjang entendía, quizás mejor que el mismo Yang, la verdadera naturaleza del desafío que se avecinaba. Esta no sería una guerra decidida por batallas simples o cargas heroicas, sino una contienda de resistencia, una carrera entre la ambición china y las realidades férreas de la distancia, el terreno y el tiempo.
La estrategia de Goguryeo permanecía fundamentalmente defensiva, pero con innovaciones sutiles que reflejaban lecciones duramente aprendidas de la campaña previa. En lugar de tratar de mantener cada pedazo de territorio, las fuerzas coreanas cambiarían espacio por tiempo, atrayendo al ejército chino masivo cada vez más profundo en el interior traicionero de la península. Los preparativos coreanos fueron un estudio en eficiencia nacida de la desesperación. Incapaz de igualar los números chinos, Goguryeo se enfocó en maximizar la efectividad de cada hombre disponible. Veteranos de la guerra previa entrenaron nuevos reclutas en el arte de la guerra de guerrillas, enseñándoles a moverse como sombras a través de los bosques montañosos y golpear como relámpago en trenes de suministro vulnerables. Las fortificaciones fueron fortalecidas no para resistir asedios largos, que Goguryeo no podía permitirse, sino para extraer bajas máximas de las fuerzas de asalto chinas antes de ser abandonadas por la siguiente posición preparada. Más crucialmente, los coreanos habían aprendido a convertir en arma la geografía de su patria. Los ingenieros trabajaron incansablemente para identificar cada punto de estrangulamiento natural, cada cruce de río donde una fuerza pequeña podría detener un ejército vasto. Presas fueron construidas secretamente río arriba de campos de batalla probables, listas para desatar inundaciones artificiales en momentos cruciales. Los pasos montañosos fueron minados con obstáculos ocultos y preparados para demolición. La península misma se convertiría en una trampa gigante, con cada paso hacia el norte atrayendo al ejército chino más profundo en terreno cada vez más favorable a los defensores. Cuando 612 amaneció, Yang declaró que el momento del destino había llegado. El emperador, ahora en sus últimos 30 y consciente de que su reinado sería juzgado por el éxito o fracaso de esta gran empresa, tomó la decisión sin precedentes de liderar personalmente la campaña. Ningún emperador chino en memoria viviente había tomado el campo en persona, y el anuncio de Yang envió ondas de choque a través de la corte imperial. Algunos cortesanos elogiaron el espíritu marcial de su soberano, mientras otros susurraron sombríamente sobre el precedente de gobernantes que murieron lejos de casa. La decisión del emperador de liderar desde el frente nació parcialmente de ambición marcial genuina, pero también reflejó su desconfianza creciente de sus propios generales. El fracaso de la campaña previa había sido culpado en comandantes de campo incompetentes, y Yang estaba determinado a no permitir que la victoria se escapara a través de la timidez o traición de subordinados. Estaría presente en cada decisión crucial. Su presencia imperial inspirando a sus tropas a esfuerzos sobrehumanos mientras aterrorizaba al enemigo hasta la sumisión. El gran ejército comenzó su marcha en la primavera de 612, y por un momento breve debe haber parecido como si los sueños de Yang realmente pudieran llegar a pasar. La vista de casi 2 millones de hombres en movimiento era genuinamente impresionante, un río de humanidad y acero que se extendía de horizonte a horizonte. Los cronistas chinos, escribiendo en la prosa florida demandada por la propaganda imperial, describieron columnas tan vastas que su vanguardia alcanzaba la frontera coreana, mientras su retaguardia aún estaba saliendo de la capital. Las banderas ondearon como un bosque de seda en la brisa primaveral, mientras el trueno de pies marchando y ruedas de vagón rodando podía escucharse desde millas de distancia. Sin embargo, aún en esos días tempranos y esperanzadores, observadores cuidadosos podrían haber notado las señales del desastre venidero. El ejército se movía con lentitud glacial, su tamaño enorme haciendo la maniobra rápida imposible. Los atascos de tráfico eran constantes mientras diferentes unidades competían por espacio en los caminos, mientras la logística pura de alimentar y dar agua a tantos hombres y animales creó cuellos de botella que a veces duraron días. La disciplina, nunca fácil de mantener en una fuerza tan masiva, comenzó a deshilacharse casi inmediatamente mientras soldados de diferentes regiones y clases sociales se encontraron arrojados juntos en condiciones de dificultad creciente. La situación de suministros, supuestamente resuelta a través de años de planificación cuidadosa, reveló sus fallas fundamentales dentro de semanas del inicio de la campaña. Las raciones cuidadosamente calculadas resultaron inadecuadas cuando se confrontaron con la realidad de hombres involucrados en actividad física extenuante durante periodos extendidos. El desperdicio y el deterioro, preocupaciones menores en la logística de tiempo de paz, se convirtieron en problemas mayores cuando se multiplicaron a través de casi 2 millones de bocas. Más devastadoramente, la asunción de que los recursos locales podrían suplementar los suministros del ejército resultó salvajemente optimista una vez que la fuerza entró en territorio coreano, donde una población hostil había removido o destruido cualquier cosa de valor potencial para invasores.
Mientras el gran ejército cruzó el río Yalu y entró en territorio de Goguryeo propiamente dicho, las primeras grietas en la gran estrategia de Yang se volvieron aparentes. Los defensores coreanos, en lugar de encontrar a los chinos en las batallas campales que los generales de Yang habían anticipado, parecían desvanecerse como niebla matutina. Las partidas de exploración reportaron aldeas vacías y fortificaciones abandonadas, pero ninguna señal del ejército enemigo que la inteligencia había sugerido haría su resistencia en la frontera. Esta timidez coreana aparente inicialmente alentó a los comandantes chinos, quienes la interpretaron como evidencia de que sus números abrumadores ya habían logrado el efecto psicológico deseado. En realidad, las fuerzas de Goguryeo estaban ejecutando una retirada cuidadosamente planeada, atrayendo al ejército chino masivo cada vez más profundo en terreno de su elección. Las unidades de caballería coreana, operando en grupos pequeños que podían moverse mucho más rápido que la hueste torpe de Yang, mantuvieron vigilancia constante de los movimientos chinos mientras evitaron el enfrentamiento directo. Estos exploradores montados eran los ojos y oídos de la resistencia coreana, reportando de vuelta a sus comandantes con inteligencia detallada sobre la fuerza china, disposición y, más importante, las señales crecientes de tensión logística que comenzaban a manifestarse a través de la fuerza invasora. El primer enfrentamiento mayor vino en la fortaleza de Liaodong, una ciudadela masiva de piedra que comandaba una de las rutas principales al interior coreano. Los generales de Yang, confiados en sus números superiores y equipo de asedio, anticiparon que la fortaleza caería dentro de días de su llegada. En su lugar, se encontraron confrontando uno de los sistemas defensivos más sofisticados en Asia Oriental, un laberinto de muros entrelazados, torres y pasajes ocultos que había sido refinado a través de siglos de guerra. El asedio de Liaodong se convirtió en un microcosmos de todo lo que estaba mal con la gran estrategia de Yang. El ejército enorme del emperador, tan impresionante en la marcha, resultó difícil de manejar cuando se concentró alrededor de un solo objetivo. Las unidades se interpusieron unas con otras, mientras la logística de suministrar a tantos hombres en un área confinada creó caos que se acercó a lo farsesco. Las máquinas de asedio, laboriosamente transportadas cientos de millas desde China, resultaron inadecuadas contra muros diseñados específicamente para resistir tales armas. Más frustrante para Yang, su ventaja numérica abrumadora no significaba nada cuando solo una fracción de su fuerza podía realmente involucrar a los defensores en cualquier momento dado. La guarnición coreana, contando quizás unos pocos miles de hombres, logró atar todo el ejército de Yang durante semanas a través de tácticas superiores y conocimiento íntimo de sus posiciones defensivas. Las salidas lanzadas en momentos inesperados tomaron a las unidades chinas desprevenidas, mientras los sistemas sofisticados de agua y suministro de la fortaleza permitieron a los defensores sobrevivir más que sus sitiadores. Cada día que pasaba debilitaba la posición china, mientras los suministros disminuían y la moral sufría bajo el estrés constante del hostigamiento coreano. Eventualmente, la persistencia pura y el sacrificio permitieron a las fuerzas chinas abrir las defensas exteriores de Liaodong, pero la victoria resultó pírrica en todo sentido. Las bajas fueron asombrosas, decenas de miles de las mejores tropas de Yang muertas o heridas en asaltos frontales contra posiciones preparadas. Más ominosamente, el asedio había consumido semanas preciosas de temporada de campaña, mientras la situación de suministros se había deteriorado a niveles de crisis. Los defensores coreanos, siguiendo su estrategia predeterminada, habían abandonado la ciudadela interior de la fortaleza bajo cobertura de oscuridad, escapando para luchar otro día mientras dejaban atrás solo piedra vacía y memorias amargas. Mientras el verano dio paso al otoño, el gran ejército de Yang se encontró esparcido a través de cientos de millas de territorio hostil, sus unidades extendidas a lo largo de líneas de suministro precarias que se volvían más vulnerables con cada día que pasaba. El emperador mismo, presenciando de primera mano la realidad moliente de la guerra medieval, comenzó a mostrar señales de la tensión que su gran empresa estaba imponiendo. Los observadores de la corte notaron que el temperamento legendario de Yang se estaba volviendo más corto, mientras sus demandas por acción agresiva se volvían cada vez más irrealistas, dada la situación deteriorándose en el terreno. Fue en esta coyuntura crítica que el general Eulji Mundeok entró al escenario de la historia, aunque su nombre no significaba nada para los comandantes chinos que estaban a punto de encontrarlo. Un soldado de carrera que había ascendido a través de las filas del militar de Goguryeo, a través de competencia en lugar de nacimiento, Eulji poseía la rara combinación de brillantez táctica y paciencia estratégica que marca a los comandantes verdaderamente grandes.
A diferencia de sus contrapartes chinas, quienes estaban restringidos por expectativas imperiales y política de corte, Eulji disfrutaba la confianza completa del rey Jeongyang y la libertad de conducir operaciones como él viera conveniente. El genio de Eulji no yacía en ninguna innovación táctica singular, sino en su comprensión comprensiva de cómo convertir las debilidades aparentes de Goguryeo en ventajas decisivas. Reconoció que el ejército masivo de Yang, por todo su tamaño impresionante, era fundamentalmente vulnerable al tipo de guerra que la geografía y circunstancias coreanas demandaban. La fuerza china era demasiado grande para ser adecuadamente suministrada, demasiado difícil de manejar para responder rápidamente a situaciones cambiantes y demasiado dependiente de tácticas convencionales para adaptarse a las innovaciones coreanas. La trampa que Eulji estaba preparando explotaría cada una de estas vulnerabilidades, atrayendo al ejército chino a una posición donde sus números superiores se convertirían en una responsabilidad en lugar de un activo. El escenario estaba siendo preparado para una confrontación que echaría a través de las edades. Una batalla que demostraría que en la guerra, como en tantos aspectos del esfuerzo humano, más grande no siempre es mejor. La gran apuesta del emperador estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva, y el resultado determinaría no solo el destino de 2 ejércitos, sino el futuro de dinastías enteras. Los vientos otoñales de 612 llevaron consigo el aroma del invierno venidero y el peso de la desesperación imperial. El gran ejército del emperador Yang, una vez el orgullo del reino medio, se había convertido en una bestia andrajosa que tropezaba por las montañas coreanas, su escala magnífica ahora transformada en una maldición que devoraba suministros más rápido de lo que podían ser reemplazados. Durante meses, las fuerzas chinas habían perseguido sombras a través de un paisaje que parecía diseñado por dioses malevolentes para frustrar invasores, valles estrechos donde la caballería no podía desplegarse, ríos rápidos que se convertían en torrentes sin advertencia, y pasos montañosos donde un puñado de defensores coreanos podían detener divisiones enteras. El general Eulji Mundeok había pasado esos meses estudiando a su enemigo con la paciencia de un maestro ajedrecista contemplando su gambito final. Desde puestos de observación ocultos esparcidos por toda la península, sus exploradores habían catalogado cada debilidad en la máquina de guerra china, las rutas predecibles de convoyes de suministro, las brechas crecientes entre unidades mientras el ejército se extendía a través de distancias imposibles y, más crucialmente, la desesperación creciente de comandantes chinos que sabían que el acercamiento del invierno condenaría cualquier fuerza aún operando profundo en territorio coreano. El ejército chino que había cruzado el Yalu con tal confianza magnífica tenía poca semejanza con la fuerza que ahora luchaba a través de las lluvias otoñales. La enfermedad había reclamado más víctimas que las lanzas coreanas, mientras la deserción había adelgazado las filas cuando hombres calcularon que la muerte como fugitivo era preferible a la inanición lenta al servicio de la ambición imperial. Los supervivientes se movían con la determinación de ojos huecos de hombres que sabían que estaban atrapados en una pesadilla de la creación de su emperador, su única esperanza yaciendo en alguna victoria decisiva que pudiera justificar el océano de sangre ya derramada. Yang mismo había envejecido años en el espacio de meses, su compostura imperial agrietándose bajo el peso de una campaña que había desafiado cada predicción de sus astrónomos de corte y asesores militares. El emperador que había soñado con conquista fácil ahora se encontraba comandando un ejército en retirada. Su gran estrategia reducida a la esperanza desesperada de que un empuje final pudiera salvar algo del naufragio de sus ambiciones. Sus generales, esos maestros de la política de corte que le habían asegurado victoria rápida, ahora hablaban en susurros de retiradas estratégicas y objetivos limitados, su confianza evaporada como niebla matutina. Fue en esta atmósfera de desesperación rastrera que Eulji Mundeok eligió rebelarse, emergiendo de las sombras como algún espíritu de venganza coreana hecho carne. La manera de su primer contacto con el comando chino fue en sí misma una obra maestra de guerra psicológica. Una embajada formal completa con portadores de tributo y protocolos diplomáticos, como si Goguryeo estuviera listo para reconocer la soberanía china. El general coreano apareció ante el pabellón de Yang no como un enemigo derrotado buscando términos, sino como un comandante orgulloso extendiendo una oferta de negociación entre iguales. El encuentro entre Eulji y el alto comando chino ha pasado a la leyenda, aunque los detalles exactos permanecen envueltos en las nieblas de relatos conflictivos. Lo que parece cierto es que el general coreano se presentó como un hombre razonable, uno que reconocía la futilidad de resistencia adicional contra tal poder chino abrumador.
Habló elocuentemente del deseo de Goguryeo por la paz, de la disposición del rey Jeonjang a aceptar estatus tributario a cambio de la preservación de la autonomía esencial de su reino. Para oídos chinos, acostumbrados a la victoria fácil a través de números superiores, las palabras de Eulji sonaron como el reconocimiento natural de derrota que habían estado esperando todo el tiempo. Sin embargo, bajo las cortesías diplomáticas, Eulji estaba conduciendo un reconocimiento cuidadoso de sus enemigos, catalogando sus debilidades con la precisión fría de un cirujano, preparándose para una operación delicada. Notó las mejillas hundidas y ojos perseguidos que hablaban de un ejército al borde de la inanición. Observó las miradas nerviosas entre comandantes chinos que habían perdido confianza en el gran diseño de su emperador. Más importante, midió la arrogancia que aún acechaba bajo su desesperación, la incapacidad fundamental de estos generales criados en la corte para imaginar que un reino bárbaro pudiera poseer capacidades militares más allá de su comprensión. Las negociaciones, tal como eran, procedieron según un guión que Eulji había escrito en su propia mente. Interpretó el papel del enemigo derrotado con habilidad consumada, ofreciendo justo suficiente resistencia para hacer que los chinos sintieran que estaban extrayendo concesiones reales, mientras gradualmente los maniobró hacia la trampa que había pasado meses preparando. El general coreano habló de posiciones estratégicas que Goguryeo estaba dispuesto a abandonar, de fortalezas que serían entregadas sin resistencia, de rutas de suministro que serían abiertas a las fuerzas chinas. Cada concesión parecía razonable, incluso generosa, para comandantes chinos que se habían acostumbrado a la intransigencia coreana. El cebo que Eulji colgó ante sus enemigos era irresistible en su lógica aparente. Una retirada del ejército chino principal a posiciones más defendibles al sur del río Salsu, donde cuarteles de invierno podrían establecerse, y líneas de suministro consolidadas para una ofensiva renovada en la primavera. El general coreano pintó un cuadro de sabiduría estratégica disfrazada como retirada temporal, sugiriendo que tal movimiento demostraría magnanimidad china mientras posicionaba las fuerzas de Yang para victoria decisiva en el año venidero. Para emperadores y generales que desesperadamente necesitaban una salida que salvara la cara de una posición cada vez más insostenible, la propuesta de Eulji parecía como intervención divina. Lo que los comandantes chinos fallaron en entender era que no estaban negociando con un enemigo derrotado, sino bailando al compás de un estratega maestro que ya había escrito el acto final de su destrucción. La razonabilidad aparente de Eulji era una máscara que ocultaba cálculos de precisión aterradora. Había estudiado la composición del ejército chino con la minuciosidad de un erudito, notando qué unidades retenían su cohesión y cuáles habían sido debilitadas por enfermedad y deserción. Había mapeado cada milla de su ruta proyectada de retirada, identificando los puntos precisos donde la geografía transformaría la retirada en derrota. El movimiento hacia el río Salsu comenzó en otoño tardío, mientras las primeras nieves espolvorearon las montañas coreanas con heraldos del invierno asesino por venir. Para los soldados chinos, cansados más allá de la medida y perseguidos por meses de campaña fútil, la orden de retirarse llegó como un alivio bendito. No habían logrado nada que se pareciera a la victoria, pero al menos vivirían para ver otra primavera. El ejército masivo que una vez se había extendido a través del horizonte como una marea imparable, ahora se parecía a una bestia herida cojeando hacia la seguridad imaginada, sus unidades extendidas a través de millas de terreno traicionero. Las fuerzas de Eulji, invisibles como nieblas montañosas, siguieron la retirada china con paciencia depredadora. Las unidades de caballería coreana, operando en grupos pequeños que podían aparecer y desvanecerse como fantasmas, mantuvieron vigilancia constante mientras evitaron el enfrentamiento directo. Estos exploradores montados eran los ojos y oídos de la destrucción venidera, reportando de vuelta a sus comandantes con inteligencia detallada sobre movimientos chinos, fuerzas y, más crucialmente, el desorden creciente que caracterizaba un ejército, empujado más allá de sus límites. El río Salsu mismo había sido transformado por la ingeniería coreana en un instrumento de aniquilación, trabajando bajo cobertura de oscuridad y usando técnicas pasadas a través de generaciones de guerra montañosa. Los ingenieros de Eulji habían construido una serie de presas y desvíos río arriba de los puntos principales de cruce. Estas estructuras, invisibles para exploradores chinos y disfrazadas como características naturales del paisaje, podrían liberar torrentes de agua en momentos precisamente calculados. El río que parecía vadeable para tropas que avanzaban podía convertirse en un torrente rugiente capaz de arrastrar batallones enteros. Mientras el ejército chino se acercó al cruce del Salsu en el amanecer gris de lo que se convertiría en el día más catastrófico en su historia militar, presentaron un objetivo que excedió los cálculos más optimistas de Eulji.
Extendido en una columna que se extendía por millas, debilitado por meses de campaña y desesperado por alcanzar la seguridad de la orilla sur, las fuerzas de Yang estaban psicológica y físicamente desprevenidas para la tormenta que estaba a punto de envolverlos. El general coreano había cronometrado su golpe maestro con precisión astronómica, esperando hasta que el número máximo de tropas chinas estuvieran comprometidas al cruce del río antes de activar su trampa. Los elementos principales del ejército de Yang habían alcanzado la orilla sur y estaban comenzando a establecer posiciones defensivas cuando Eulji dio la señal que transformaría la retirada táctica en catástrofe estratégica. Río arriba, los ingenieros coreanos abrieron las presas ocultas con precisión coordinada, liberando las aguas acumuladas de las lluvias otoñales en una inundación concentrada que golpeó los puntos de cruce con la fuerza de la ira divina. El tsunami artificial que rugió por el valle del Salsu atrapó al ejército chino en su momento más vulnerable, con miles de hombres atrapados en el agua y miles más varados en la orilla norte. Las formaciones cuidadosamente mantenidas que representaban siglos de tradición militar china se desintegraron en minutos mientras soldados lucharon contra corrientes que arrastraron caballos, equipo y seres humanos con igual indiferencia. La retirada organizada se convirtió en una masacre mientras las fuerzas coreanas, emergiendo de posiciones ocultas como espíritus vengadores, cayeron sobre los supervivientes dispersos con eficiencia metódica. El general Eulji Mundeok comandó la matanza desde una colina con vista al campo de exterminio, su comportamiento calmado contrastando fuertemente con el caos que se desplegaba abajo. Esta no era la sed de sangre salvaje de saqueadores bárbaros, sino la destrucción calculada de un soldado profesional que entendía que la victoria completa requería la eliminación de la capacidad de su enemigo para resistencia futura. Los arqueros coreanos, posicionados en puntos de ventaja cuidadosamente seleccionados, enviaron voleas de flechas a las masas de soldados chinos luchando en las aguas de la inundación. Las unidades de caballería descendieron de las colinas para cortar rutas de retirada y completar el cerco de unidades supervivientes. La batalla, si podía llamarse así, duró menos de un día, pero sus consecuencias se echarían a través de los siglos. Cuando el sol se puso sobre el río Salsu, esa tarde de otoño en 612, las fuerzas coreanas habían logrado algo que los historiadores militares lucharían por comprender: la aniquilación virtual de un ejército que los había superado en número por proporciones que deberían haber hecho la derrota imposible. De las 305,000 tropas chinas que habían acercado al cruce del río esa mañana, los registros coreanos afirman que menos de 3,000 sobrevivieron para contar el relato de su destrucción. El impacto psicológico de la masacre del Salsu se extendió mucho más allá de las consecuencias militares inmediatas, destrozando el mito de invencibilidad china que había sostenido la expansión imperial durante siglos. Las noticias del desastre se extendieron a través de las fuerzas restantes de Yang como una plaga, desencadenando un colapso de moral que ninguna cantidad de retórica imperial podía reparar. Las unidades que no habían participado en el cruce comenzaron a desintegrarse cuando soldados abandonaron sus puestos y huyeron hacia la seguridad imaginada en territorio chino. El gran ejército del emperador, reducido a bandas dispersas de fugitivos desmoralizados, cesó de existir como una fuerza de combate efectiva. El mismo emperador Yang, presenciando la destrucción de su gran diseño desde la seguridad de su complejo de cuartel general, sufrió lo que cortesanos más tarde describirían como un colapso completo de compostura imperial. El gobernante que había soñado con conquista fácil sobre reinos bárbaros, ahora confrontó la realidad de que sus propias fuerzas habían sido superadas en maniobras, vencidas en combate y destruidas por enemigos que había desestimado como salvajes primitivos. Los costos astronómicos de su obsesión coreana, cientos de miles de vidas, el tesoro de múltiples provincias y la credibilidad de su dinastía no habían comprado nada sino humillación y catástrofe estratégica. Sin embargo, incluso este desastre sin precedentes falló en curar a Yang de su fijación coreana, demostrando la locura particular que aflige a gobernantes absolutos cuando la realidad se rehúsa a conformarse a sus deseos. En los años siguientes al Salsu, el emperador lanzaría 2 invasiones más de Goguryeo, cada una más pequeña y más desesperada que la anterior, como si la repetición pudiera de alguna manera revertir el veredicto de la geografía y competencia militar. Estas campañas finales sirvieron solo para completar la destrucción de la dinastía Sui, drenando recursos y mano de obra que podrían haber sido usados para abordar las rebeliones internas crecientes que estaban desgarrando el imperio de Yang. Las revueltas que estallaron a través de China en las secuelas de los desastres coreanos no fueron meramente expresiones de descontento popular, sino desafíos fundamentales al mandato del cielo mismo.
Los campesinos que habían visto a sus hijos marchar al norte para morir en montañas coreanas comenzaron a cuestionar si Yang verdaderamente poseía aprobación divina para su gobierno. Los oficiales locales, arruinados por las demandas interminables de hombres y suministros, se encontraron incapaces de mantener el orden mientras ejércitos bandidos se volvieron más audaces y numerosos. El imperio que Yang había heredado intacto de su padre comenzó a fragmentarse en territorios de señores de la guerra competidores, cada uno reclamando representar al verdadero heredero de la civilización china. Los años finales del emperador fueron una lucha crepuscular contra enemigos que se multiplicaron más rápido de lo que podían ser derrotados. Yang se retiró de capital en capital mientras la rebelión consumió provincia tras provincia, su corte reducida a un puñado de aduladores que le dijeron solo lo que quería escuchar. Los grandes palacios y magníficas obras públicas que habían parecido como monumentos a la gloria eterna se convirtieron en cáscaras vacías, sus corredores haciendo eco con los pasos de fantasmas y los susurros de cortesanos conspirando la caída de su amo. El final, cuando llegó en 618, poseía cierta justicia poética que los historiadores chinos más tarde interpretarían como la consecuencia inevitable de desafiar la voluntad del cielo. Yang encontró su muerte no en algún campo de batalla heroico, sino a manos de sus propios generales durante un golpe de palacio que fue tan sórdido como predecible. La dinastía que había reunificado China después de siglos de división duró apenas 37 años, su colapso acelerado por la incapacidad de un emperador para aceptar las limitaciones que la geografía y la realidad militar impusieron incluso en las ambiciones imperiales más grandiosas. En Corea, la victoria sobre las invasiones Sui se convirtió en un mito fundacional que sostendría al reino a través de futuras pruebas y tribulaciones. El general Eulji Mundeok fue elevado al estatus de héroe nacional. Su brillantez táctica en Salsu, estudiada y celebrada por futuras generaciones de líderes militares coreanos. La defensa exitosa contra probabilidades abrumadoras demostró que la independencia coreana no era meramente un accidente geográfico, sino el producto de liderazgo superior, innovación militar y la determinación feroz de un pueblo defendiendo su patria. Las guerras de Goguryeo habían probado que en el gran juego de ajedrez de la geopolítica de Asia Oriental, la superioridad numérica y la arrogancia imperial no eran rival para la paciencia estratégica, brillantez táctica y conocimiento íntimo del terreno. Las montañas y ríos de Corea habían tragado ejércitos chinos enteros, enseñando lecciones sobre los límites del poder que resonarían mucho más allá de las fronteras de los reinos involucrados. El dragón había caído, sus alas cortadas por los picos afilados de las montañas coreanas y su fuego extinguido en las aguas frías del río Salsu. Así terminó una de las campañas militares más catastróficas de la historia, una historia de advertencia sobre los peligros de la extralimitación imperial y la verdad eterna de que en la guerra, como en la vida, el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de la caída. La península coreana había probado ser un cementerio de ambiciones chinas, su suelo enriquecido por la sangre de ejércitos que habían marchado al norte soñando con conquista fácil y encontraron en su lugar solo muerte y humillación. Las reverberaciones de estos desastres darían forma a la política de Asia Oriental durante siglos por venir. Un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos deben inclinarse ante las leyes inmutables de la geografía, logística y coraje humano.